¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, muy buenas tardes. Son las 15 horas con 4 minutos. Estamos a 14 de enero del año 2021 y abrimos una nueva edición del programa Jueces en Línea. Este programa del Poder Judicial, este programa online que busca responder directamente a través de la conversación con juezas y jueces, responder directamente a las consultas de la gente sobre temas puntuales. Hemos conversado sobre civil, hemos conversado sobre familia, hemos conversado sobre temas laborales, hemos conversado sobre temas penales y en esta jornada de verano vamos a conversar nuevamente sobre quizás el tema más importante dentro de la Administración de Justicia dentro del último periodo del año, que es la retención del 10% y el pago de las deudas de alimentos. Les quiero presentar a esta hora de la tarde a nuestro juez en línea. Vamos a viajar informativamente a través del Zoom, de la plataforma Zoom, a Puerto Montt. Y quiero presentarles al juez de familia de Puerto Montt, Cristian Alarcón. Magistrado, muchas gracias por estar en línea en el día de hoy. Buenas tardes, gracias a ustedes por considerarme para esta actividad y Sí, para dar gracias a a, conocer la labor de nuestros tribunales de familia y del Poder Judicial a la ciudadanía. sí, muchas gracias a usted por su tiempo. Eh, una infidencia, acababa de salir de audiencia y se conectó de inmediato para este programa. Invitamos a todos los y las usuarios que están conectados a esta hora en redes sociales del Poder Judicial, especialmente en Facebook Live. 153 conectados tenemos a esta hora de la tarde, a que hagan sus preguntas, nos coloquen su nombre y ojalá nos coloquen también desde dónde nos escriben, desde dónde nos están viendo para poder dar su referenciación, saber de dónde están conectados a esta hora de la tarde. Este programa, magistrado, trata de informar y también trata de educar. Por lo tanto, le quiero hacer una pregunta para que demos un pie a esta conversación, abramos los fuegos y quiero consultarle. En un episodio normal, en un año normal, ¿cómo es el proceso de cobro de una deuda? En primer lugar, ¿cuándo se determina una deuda? Cuando el padre o la madre no paga a los días de la fecha de obligatoria, ¿cómo se registra, cómo se informa y también cómo se persigue esta deuda? Si nos pudiese contar, por favor, magistrado Cristian Alarcón. Bueno, a propósito de los alimentos que se fijan por ley se fijan mediante sentencia judicial o mediante lo que técnicamente se conoce como un equivalente jurisdiccional a una sentencia, que podría ser por acuerdo, es decir, una conciliación, las partes concurren a la causa y establecen o fijan una pensión de alimentos. Fijada la pensión de alimentos, se empieza a devengar, es decir, su cobro mes a mes. Claro. Por lo tanto, ¿qué pudiese ocurrir? Que el obligado al pago, que para estos efectos legalmente se llama alimentante, pague voluntariamente. Entonces, perfecto, el alimentario, es decir, quien tiene derecho a cobrar, no va a hacer ninguna gestión porque el pago le va a llegar a través de la forma que el tribunal estableció, que en general es a través de una cuenta de ahorro a la vista del Banco Estado que se abre para estos efectos. Pero ¿qué ocurre si el demandado, si el alimentante se le olvida pagar, no quiere pagar o simplemente no llega el pago? El alimentario, es decir, quien tiene derecho a cobrar los alimentos, en este caso puede ser mayor de edad, un hijo mayor de edad, pero si es menor de edad, lo hará a través de su representante, generalmente podría ser su madre o padre que lo tiene a cargo, puede solicitar el cobro de los alimentos. Y lo primero que hay que hacer allí es hacer la solicitud, ¿verdad?, de que no se le ha pagado y el tribunal decreta que se liquide la deuda, es decir, que se haga una liquidación, una operación matemática para determinar si existe deuda. Debe un mes, 2 meses, 3, 4, etc. Y determinar cuál es el monto. Una vez liquidado, esa liquidación se pone en conocimiento de las partes. Y las ¿Ya? partes, una vez notificado, tienen 3 días para alegar si existe algún error, no se tuvo en cuenta algún depósito, etc. Si nada dicen, esa liquidación queda firme. Y allí se puede pedir el cobro compulsivo. ¿A través de qué? Primero, embargo de bienes, si es que tiene bienes, y las más clásicas y las formas más prontas de cumplimiento son a través de órdenes de arresto, retención judicial a través del empleador, es decir, no me está pagando y es trabajador dependiente y pido que el empleador
le retenga y deposite en la cuenta a través de retención de los impuestos. Si el Estado le devuelve impuestos a este alimentante, solo eso se puede pedir en el mes de marzo, para que al momento de que el Servicio de Impuesto Interno en abril haga la operación de devolución de impuestos a la renta, retenga si hay deuda y se deposite en la cuenta. Se puede hacer también a través de otra medida de premio, que es la suspensión de las licencias de conducir, y hoy día se agrega estas nuevas modalidades de la retención a propósito del retiro del primer y segundo 10% de los fondos previsionales. Ahora vamos con eso. ¿Ah? Para terminar, redondear, las medidas de apremio o de fuerza para poder pagar, ¿las determina el juez de oficio o es la persona a la que le deben, la que tiene que solicitar medidas de apremio? Perdón, se me quedó una en el tintero, Vale. que es el arraigo. También Arraigo, se puede perfecto. pedir el arraigo, es decir, que este deudor no pueda salir del país mientras se mantenga deuda de alimentos. Puede ser que generalmente se realizan a solicitud de parte, pero también el artículo 14 de la ley 14.908 indica que el tribunal de oficio o a petición de parte puede disponer las medidas de apremio. Por lo Bien. tanto, también el tribunal podría de oficio decretar que se realice la liquidación, ¿sí? O eventualmente, si la parte solo pide la liquidación, el tribunal, constatando que hay deuda, podría de oficio, sin esperar que lo pida el acreedor alimenticio, despachar el apremio. Muy bien, quedó muy claro, muy fácil de comprender lo que nos explica y ahora nos concentramos en lo último que usted decía, pues la nueva forma de exigir la deuda, que es a través de esta retención del 10% para las deudas de pensión de alimentos. Vamos con las preguntas, ¿le parece? Por supuesto. Ya pues, tenemos 278 conectados y más de 60 preguntas hasta ahora cuando ya llevamos como 3 o 4 minutos de programa. Vamos. Nicole Rodríguez nos pregunta, buenas tardes, ¿qué sucederá si la retención fue pagada por error al deudor? ¿Queda sin efecto la medida? Perdón, no. ¿Qué pasa si ya fue pagada la retención y queda sin efecto la cautelar de decir yo puedo liberar los otros montos que me quedaron después de la diferencia del 10% o de la deuda? Entiendo que está Nicole preguntándonos en el supuesto de que si estaba la retención, se hizo pago de la deuda y queda Exacto, exacto. un saldo a favor del cotizante. Así se entiende, claro. En ese sentido, ese saldo es del cotizante. Por lo tanto, debería, si no, el tribunal no lo realizó de oficio, el demandado en este caso tendría que solicitar al tribunal que, dado que ya fue solucionada, cubierta, pagada la deuda, el saldo que queda retenido se libere para que efectivamente llegue a manos de este cotizante. Porque ya no tiene sentido que tenga retenido el saldo, porque ya no registra deuda de alimentos. No sé si se explica. Por lo tanto, claro, por lo tanto es parte de su propiedad la diferencia Eso, de dineros. en definitiva, la Viviana, explicación ¿mm? técnica es ¿Sí? esta. Exacto. Viviana nos dice, me gustaría saber, porque la gente se mete a la tramitación de la causa, por lo tanto, de repente hay muchos conceptos que no son fáciles de comprender. Dice, Viviana, me gustaría saber qué significa cuando la AFP envía un contesta oficio sobre la retención del 10%. El contexto oficio es una nomenclatura del sistema informático de tribunales de familia, que está dando cuenta que una institución dio respuesta de un oficio enviado. Es decir, este contexto oficio, lo más probable es que contenga información donde la AFP está remitiendo al tribunal. Puede ser que se retuvo y se mantiene retenida la suma, puede ser que se procedió al pago o que queda un saldo insoluto. Está dando cuenta de alguna información de el cotizante al tribunal. Perfecto. Seguimos viendo las preguntas que nos llegan a través de la red social Facebook del Poder Judicial. Viviana Fernández, muy buenas tardes. Yo hice el primer retiro del 10%, se me pagó. Hice el segundo y el tribunal me pide un papel para saber cuánto me depositaron para así hacer la deuda del segundo, del pago de del segundo retiro. Es algo lo que dice usted. De todas formas, hay que hacer una liquidación para ver cuánto es la deuda exacta para un segundo retiro también, ¿cierto?
Claro, porque acá Viviana ¿Sí? nos señala que ella hizo la retención del primer 10%, Sí, y se le lo pagó que no ya, me dice. que y se le pagó. Por Sí, lo tanto, eh, si va a hacer la retención del segundo, habría que ver si existe deuda nuevamente, ya. porque si no existe deuda, no debería estar retenido los fondos provisionales del obligado al pago de los Perfecto. alimentos. Ahora, el tribunal lo más probable es que le haya solicitado a ella, por una cuestión de rapidez, que ella dé cuenta de cuánto le depositó, porque el tribunal también lo puede solicitar a la AFP. Lo que pasa es que se va a demorar mucho más, porque la AFP no está informando una sola causa, está informando Sí, son millones, miles, claro. Miles. millones de Claro, de causas. pagos por lo menos de 10%, claro. Por lo tanto, por eso el tribunal, con un afán de obtener la información rápidamente, le solicita a la misma parte. Usted tiene, por ejemplo, el asiento, el voucher, el comprobante de depósito, porque ahí va a tener claro cuánto se le depositó. Ale Pérez dice, hola, buenas tardes, una consulta. ¿Qué se puede hacer en el caso de si pedí la retención, pero la AFP igual liberó el pago al demandado? ¿Qué opciones tengo? Allí esa es hoy día es una problemática, porque, a ver, si existía una retención decretada por el tribunal, la AFP no pudo haber liberado el pago. ¿Por qué se puede haber producido? Por un error de sistema, no llegó a la AFP y la AFP no tuvo conocimiento de que estaba despachada la retención, lo que sinceramente es poco probable. Segundo, algún cruce de información interno por los sistemas informáticos. Y Mm, tercero, sí. porque efectivamente se le pasó a la AFP y no obstante la retención pagó. Las leyes del 10 y del 20% no establecen en ninguna norma responsabilidad. ¿Ya? Habría que ir a la responsabilidad, a las normas de responsabilidad general. Lo que hemos hecho en algunos tribunales es que cuando esta situación se produce, hemos remitido los antecedentes al Ministerio Público por si se configura algún delito de desacato de la Ya. AFP, Por porque no cumplir la resolución del tribunal. la AFP no cumplió con la resolución del tribunal de retener y pagó igual. Claro. Entonces, esa es una vía, no sé si la superintendencia de pensiones va a obligar a que las mismas AFP cubran lo no retenido. Eso es una cuestión que todavía no hay un pronunciamiento, pero sí podría configurarse efectivamente el delito de desacato porque existió una resolución judicial que no fue cumplida por la AFP. Muchas gracias, magistrado. Estábamos conversando a esta hora de la tarde, 15:17, con el juez Cristian Alarcón, juez de familia de Puerto Montt. Ana María, la liquidación de deuda fue notificada, dice. Pasaron los 3 días para objetar y no lo hizo. ¿Qué procede ahora? Ahora procede que el tribunal, Ana María, despache si existe deuda, ¿Mm? despache directamente la orden de pago. Es decir, que se entere por la AFP el pago lo adeudado, si existen montos retenidos, a el alimentario, en este caso al beneficiario de los alimentos. También es una cuestión que algunos, aquí debe entenderse que el flujo de esto no son, es miles de causas. Por lo tanto, algunos tribunales han logrado sacar algunas de estas de, decreta pago de oficio, pero en otra sí podría la parte apoyar pidiendo. Por ejemplo, en este caso, Ana María, si no se ha hecho, solicitar subir a través de la oficina judicial virtual la solicitud de pago, la petición de pago. Perfecto, se entiende muy bien. Ana María y también varias personas más nos han consultado sobre un concepto que tiene que ver con la segunda ley, no con con la primera, que tiene que ver con la subrogación. ¿Ya? En primer lugar, ¿se nos pudiese explicar cuál es el concepto de subrogación que busca y cómo se implementa? Mientras yo después le voy diciendo algunas preguntas más puntuales que nos han hecho las y los usuarios acá en el Facebook Live del Poder Judicial. Bueno, la subrogación existe en el derecho y que ¿Ya? en definitiva implica, lo voy a explicar de una forma bastante simple, que la ley autoriza que una persona tome el lugar de otro. Por ejemplo, en ¿Ya? este caso, lo que autoriza el artículo cuarto
de la ley 21.295, que es la ley del segundo retiro, es que el tribunal puede autorizar que el deudor subrogue al acreedor. Es decir, Ya. que el deudor, el que tiene, el acreedor, el que tiene derecho a cobrar la deuda, ¿sí? Subrogue al deudor. Es decir, que hoy día no tenga que esperar la persona a si el demandado fue a la AFP y pidió el retiro de los fondos, sino que hoy día solicita la retención, solicita que se liquide la deuda y una vez que se verifica que hay deuda, dice, autoríceme a mí mismo, ¿sí? Acreedor, a tomar el lugar del deudor y ordenarle a la AFP que haga el pago directo. Es decir, hoy día no tiene que estar a la voluntad de si este demandado va a pedir o no el retiro de los fondos. Que fue el gran problema del primer retiro, que mucha gente prefirió no hacer el retiro del 10% para no pagar la pensión de la deuda de pensión de alimentos. Claro, porque muchos deudores, ¿qué ocurrió? Se dieron cuenta que debían 10 millones de pesos y tenían derecho, supongamos, en lo máximo a 4 millones de pesos o 3 y fracción. Entonces hicieron el siguiente cálculo. Dijeron, a ver, voy a ir a retirar y me lo van a retener todo, entonces mejor no retiro. Entonces era una especie de expectativa solo para Claro, el beneficiario de alimentos y se quedó esperando. Entonces, ¿qué es lo sí. que hace la segunda ley? Hoy día dice, mire, le doy este mecanismo de la subrogación para que usted no esté esperando si va a sacar el dinero o no, sino que usted mismo, si hay deuda, ahora lo autorizo para que se subrogue en el deudor y se ordene el pago. Tome el lugar del deudor y usted mismo solicita a la AFP que haga el retiro y haga el pago. Y lo importante es que no solo lo autoriza respecto al segundo retiro, sino que también dice que incluye a los del primer retiro. Por lo tanto, si hay alguno de estos cotizantes que todavía no ha hecho retiro, el primer retiro, valga la redundancia, ¿Mm? puede la persona hacer la solicitud y pedir la subrogación también de aquel. Entonces, un gran beneficio porque hoy día no está a la espera de este deudor que no ha pagado en años, sino que hoy Claro. día simplemente dice, yo me subrogo, solicito el retiro y ordeno el pago. En el caso a caso, magistrado, si yo tengo la subrogación del segundo retiro, lo pido, pero para sumarme también al primero, ¿lo tengo que hacer explícitamente o el tribunal entiende que lo pide por los dos que pueda? ¿Cómo No, funciona en el día a día esta solicitud y esta resolución? no, esa petición, porque la Ya, ley, incluso lo voy a señalar aquí expresamente, dice, con el a objeto ver. de exigir el pago de deuda originada por obligación alimenticia, el juez de familia competente autorizará al alimentario a petición de este, es decir, es a petición de parte. Es decir, si no lo pide, la subrogación no la puede decretar de oficio el tribunal. Por lo tanto, tiene que pedirlo y de hecho existe el trámite fácil, unos banners a través de la oficina judicial virtual Sí, que dice subrogación del segundo y subrogación, dice pago y subrogación del segundo y subrogación y pago el primero. Por lo tanto, lo tiene que pedir. Eso sí que no lo puede realizar el tribunal de oficio. Y ese es un gran mecanismo. invitación entonces a las personas que no lo han hecho o que tenían dudas sobre esta subrogación y para cuál de los dos retiros puedo hacerlo. Buscan en internet trámitefacil.pejut y van a encontrar este sitio web y van a poder hacer el retiro o la subrogación del primero o del segundo. ¿Qué Lo único, voy perdón, ¿Sí? perdón, lo único que podría ocurrir es que si piden la subrogación y ya el deudor ha hecho el retiro, ¿Ya? no hay mucho que hacer, porque ya retiró el dinero. Sí, retiró ¿Ya? el máximo. Claro. Si retiró, por ejemplo, no se había solicitado y el señor alcanzó a hacer el primer retiro, y alcanzó a hacer el segundo y ahora pide la subrogación, bueno, no Claro. va a haber posibilidad porque ya el dinero no está en la FP. Exacto. ¿Qué significa que la subrogación haya salido no al lugar? Pregunta una usuaria. Está diciendo que no dio lugar a la subrogación.
¿Y en qué espacios podría pasar esto? Quiero explicar a la ciudadanía que está viendo este programa, tenemos más de 300 conectados hasta ahora, que el magistrado Cristian Larcón responde preguntas generales, ¿cierto? No nos metemos un caso a caso, ni tampoco él va a dar una respuesta puntual a una situación local que tiene que resolver obviamente la persona dentro del tribunal competente. Nos da márgenes de acción, nos da alineamientos, criterios generales, por lo tanto, para que no se entienda que es una respuesta en un caso particular. ¿Por qué podría haber una resolución de no al lugar en una solicitud de subrogación, por ejemplo? Bueno, realizada muy buena la aclaración que hace Julio, porque en realidad yo no puedo opinar respecto a otras causas en tramitación vigente, porque el tribunal competente es el que resuelve, y además carezco de los antecedentes y pormenores detallados. Claro. Pero, ¿qué podría ocurrir? Que le pudiesen señalar no al lugar a la subrogación, porque ya existe, porque ya no existe deuda, por Ya. ejemplo. No consta deuda en la causa. Existe una liquidación, por ejemplo, lo pide hoy día la subrogación y hay una liquidación de ayer que dice que no hay deuda. Por lo tanto, van a decir no hay lugar, porque si no hay deuda, no hay lugar ni a retención, ni a subrogación, ni a pago, ni a nada. Perfecto. ¿Qué otra cosa podría ser? Porque ya consta en la causa que el deudor hizo retiro de los fondos. La AFP Porque no hay informó plata. que ya retiró el primero y el segundo. Entonces, el juez, ¿para qué lo va a autorizar a qué? Porque ya no hay nada en que se pueda subrogar. Sí. Esa, Recordemos, según las cifras que ha dado la superintendencia, que mucha gente retiró el total de sus fondos. Es decir, claro, no quedó mucha gente quedó sin margen de ahorro previsional, por lo tanto, sin margen para que el tribunal pueda rescatar algún tipo de recursos para también pagar esa estas sería una deudas. tercera opción, Julio, porque, Claro. por ejemplo, si en el primer retiro retiró todo lo que tenía en la AFP, que es gran porcentaje de la población que tenía Sí, muy mucha parte, pocos mucha fondos población. provisionales. Sí. Por lo tanto, claro, en el segundo retiro la persona hace la solicitud, pero el tribunal le dice no al lugar porque ya la AFP informó que el señor no tiene más fondos en la AFP. Esos son los espacios posibles de no lugar dentro de Posibles, una solicitud posibles. de subrogación. Muchas gracias, se entendió perfecto, magistrado. Nos ven desde Santiago, Yumbel, Vallenar, Coquimbo, La Serena, Huasco, al menos las personas que no han dicho de dónde están conectados. Sofía nos pregunta, ¿los abuelos que se encuentran con deuda también se les puede aplicar la retención del 10%? Sí, porque efectivamente la ley habla de los deudores de alimentos. Por lo tanto, no dice solo de los padres deudores, habla de los deudores de alimentos. Por lo tanto, sí podría aplicarse. Sí. Está muy atenta la gente escuchando sus palabras, magistrado, y hay una persona que hace una contrapregunta sobre lo que hablábamos hace un instante sobre el contesta oficio. Catalina Silvana dice, entonces, ¿qué se puede hacer si la FP no informa si el demandado hizo o no el primer retiro? El famoso contesta oficio que ya hablamos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo para acelerar esa respuesta? Solicitar, pedir cuenta o reitera, en específico sería reitero oficio, reiterar, porque ¿qué ocurre? Pedimos la información, ¿sí? Voy a hablar como si yo fuera parte de la causa. Pedimos la información a la FP nada nos dijo, o está demorado, pido, reitero oficio, Claro. ¿sí? Nos informa y no nos dice nada, o no, o la respuesta, si bien nos dice algo, no es clara. ¿Qué puedo solicitar? Se reitera oficio, pero allí lo importante es que vaya contenida claramente la pregunta de qué quiero que me informe la FP, porque si no nos vamos a gastar mucho tiempo entre que se vaya el oficio, vuelva el oficio, pero no vamos a tener respuesta clara de lo que queremos. Entonces, lo central es preguntar, por ejemplo, ¿tiene fondos previsionales? ¿Mm? Porque muchas veces las peticiones son muy generales. Entonces, ¿tiene fondos previsionales? ¿O procedió a hacer el retiro ya del primero o el segundo? Para que efectivamente la FP nos dé respuesta y no estemos en este, eh, en este cúmulo de Sí, diligencias que enlentecen no solo el sí. sistema para quien está pidiendo, lo enlentece para todo en general, por el flujo de peticiones que salen a través del sistema informático.
Así es. Para explicarle a la ciudadanía, son miles y miles de resoluciones diarias las que se están generando y además nuevas solicitudes también a nivel de volumen de miles diariamente. Por lo tanto, como dice usted, entendemos y comprendemos el interés de cada una de las personas en su situación particular de la solución, pero esto se ingresa a un volumen de miles y miles de resoluciones. Otra pregunta, dice, y que se cuelgan de lo que estábamos hablando de los abuelos. ¿También se puede concretar a premios contra los abuelos cuando deben pensión de alimentos porque son responsables de esa deuda? Allí existe una diferencia. Ya, Allí existe una diferencia puesto que la ley 14.908 señala que el padre o madre que debiese alimentos se pueden disponer de resto y ahí excluye a los abuelos. ya, Allí, por eso dije que a propósito del retiro no hace distinción, habla del deudor. Y los abuelos, si deben alimentos, son deudores son. alimenticios. Pero, en cambio, para efectos de el arresto y arraigo, el artículo 14 de la ley 14.908 dice que respecto del padre o madre que debe alimentos. Por lo tanto, expresamente no incluye a los abuelos. Entonces, No excluye. no podría decretarse arresto en contra de abuelos que tengan deudas alimenticias. Sí. Carla nos hace una pregunta muy puntual, de un caso muy concreto. Se la voy a leer igual, magistrado, y usted da el espacio de reflexión más general. Entonces dice Carla, una consulta. ¿Qué pasa si existía una retención ya efectuada por el tribunal, pero en este caso el padre de mi hija falleció? ¿Cuál es la situación que queda esa deuda, esa retención y luego el pago finalmente de esos fondos? A ver, esto eh, infiero que es del primer retiro, Sí, no lo dice, pero podemos, comprendámoslo así. ya, y dice que estando la retención, el padre fallece. El deudor, en este caso, claro, que es el Claro, padre el de su deudor. hija. Lo que no, el dato que me falta es si él alcanzó a solicitar el retiro de los Déjeme leer fondos. completa porque, a ver, dice, mire, sí, dice, pero realizó la solicitud, se dictó la retención ante su fallecimiento. Y quiere saber si a mi hija le corresponde o no pago de lo retenido por la pensión de alimentos. No dice toda la información, pero parece que se entiende que se retuvo y también que se pidió el 10%, el retiro del diez por Ya, ciento. pero porque lo que me da a entender allí es que hubo solicitud de la retención, Sí, ¿sí? dice lo Pero solicitó. Entonces a lo mejor también se infiere que el papá, la persona también solicitó el retiro del 10%. ya, Veámoslo bajo esa situación, ¿le parece? pongámonos en ambos supuestos. Ya, ¿Cómo se llamaba la Carla. auditora? Carla. Ya, Sí, entonces, pongámonos en ambos supuestos. Si alcanzó a realizar la solicitud de retiro, debiese haberle llegado el pago. Entiendo, porque ya estaba realizada. Excepto que conste el fallecimiento. El punto es que si consta el fallecimiento, no le van a entregar el dinero porque ya la persona al cual debía entregarse el dinero al deudor no existe. No es persona ante la vía jurídica. Por lo tanto, va a tener que los fondos previsionales pasan a ser, si él todavía, entiendo, no está jubilado, pasan a ser herencia, porque son claro. el patrimonio. Y aquí habría que determinar, porque si efectivamente la alimentaria, hija o hijo, es el único hijo, tendría derecho a solicitar el total de los fondos como herencia. No sé si me Claro, explico. pero por la vía de la herencia, no por la vía de este Pero retiro del no diez por por la ciento. vía, por el retiro del 10%, Ya. porque por el 10% podría obtener el monto respectivo, pero si falleció, puede todo lo que tenga en la FP ser herencia de esta hija o ir conjuntamente con más hijos. No sé si tendrá más hijos Sí, el deudor, claro. digamos. Magistrado, ¿y esto se hace en un juzgado civil? Habría que determinar si lo más probable es que la herencia sea intestada, por lo tanto tiene que comparecer a realizar la solicitud de posesión efectiva ante el Servicio de Registro Civil y con eso, una vez realizado, no requiere ir al tribunal si la herencia es intestada, es decir, no hay testamento, y con eso después ir a la FP para que le gire los fondos, pero ojo, si eventualmente es menor de edad, va a ser sujeto de alguna pensión de sobrevivencia.
¿ya? Por Perfecto. lo tanto, tampoco puede que le entreguen todos los fondos, pero sí una pensión para la hija. En definitiva, ¿qué estoy tratando de decir? Que el señor falleció, del total de esos fondos, tiene más beneficios que si solo fuera el mero retiro del El 10%. 10%. Le va a requerir un poco más de tiempo porque va a tener que hacer la tramitación de la solicitud de posesión efectiva, etcétera. Pero para eso no requiere concurrir a un tribunal si la herencia era intestada, es decir, si el padre no dejó testamento. Y si eventualmente hubiese dejado testamento, tendrá que ir a solicitarla ante un tribunal civil. Perfecto. Siguen personas conectadas y nos dicen de dónde están. Ahora, a los que ya leímos, principalmente del norte, se suma Paine, Las Cabras, Temuco, Puerto Varas, muy cerca de su ciudad, magistrado, y también la isla de Maipo. Hemos recibido varias consultas sobre cómo la persona a la que le deben puede chequear que sea correcta la información del FP. Varias personas dicen que a ellos no le calza la suma de las cotizaciones con lo que dice finalmente la liquidación. ¿Cómo uno puede chequear esa situación previsional de la persona deudora? Como, perdón, no le calza. Sí, voy a parafrasear las preguntas finalmente, ¿cierto? Entonces dice, ¿cómo saber el monto total de las cotizaciones que tiene el deudor ya que llega la orden de pago y no calza el monto total que tiene la persona frente a lo que mensualmente pudo ganar? Y eso era más o menos alguna información pública, me imagino. Bueno, es que lo que pasa es que no creo, la AFP no podría adulterar los fondos que tiene el cotizante. Y Ya, recuerde que aquí es el 10% con un tope. Por lo tanto, lo que pasa es que en la práctica muchas veces las personas dicen, el deudor gana 800.000 pesos, pero a lo mejor no está cotizando porque es un pago a través de honorario. Por lo tanto, ya, después dice, mire, yo sabía que él ganaba más. Perfecto, puedo haberlo ganado, pero no necesariamente haber cotizado por ese monto. Entonces, ahí es una cosa que en realidad yo veo que no hay un manejo, es decir, si lo que tratan de despejar nuestros auditores es si la AFP va a informar menos, la AFP va a informar efectivamente los fondos que tiene y el 10% va a adecuarse a lo que corresponda con el tope que señala la propia ley. Entonces, veo que no, si la pregunta va determinada que podría manejarse esa situación, creo que no. Ahora, la ya. información provisional no es pública, Sí, ¿ya? exactamente, es Excepto que privada. ellos la solicitaran, si tienen la duda, podrían solicitar a través del tribunal que requiriera cuál es la cotización que tiene, pero también quiero ser claro, si nos ponemos a pedir esa información, vamos a alentecer mucho más el sistema, porque, o sea, todos podríamos pedir la información de todos los deudores y ya en vez de despachar, no sé, 100.000 oficios, vamos a estar despachando 500. Entonces, Claro. el sistema no va a resistir tampoco, digamos. Así es. Son las 15 horas con 37 minutos. Ha estado muy interesante, con muchas preguntas, esta conversación en línea con el magistrado Cristian Alarcón, juez de familia de Puerto Montt. Hemos dado respuesta a la gran cantidad de temáticas que han hecho nuestros auditores o telespectadores en el día de hoy. Vamos terminando ya con algunas que parecen relevantes y que no hemos respondido. Mi pareja está recluido, no está en libertad. ¿Cómo es la situación para poder retirar el 10% de la deuda que tiene de pensión de alimentos con mi hija? De la misma forma que lo hace respecto de cualquier deudor que no estuviera recluido, Ya, porque en realidad lo único que cambia es que a este señor, en vez de notificarlo en el domicilio, lo van a notificar en la cárcel. Y si tiene correo electrónico, le van a despachar el correo electrónico que tenga, a pesar de que si está recluido lo más probable es que no vea el correo. Pero si él lo claro. señaló como forma de notificación, el tribunal podría igual despacharle a su correo. Pero en realidad ¿Eh? la solicitud la puede hacer igual. Lo único que cambiaría es que la notificación de la liquidación se le haría a él en el establecimiento penitenciario y que además va a dar seguridad de que lo van a encontrar. No lo van a Sí, negar en el al menos. establecimiento penitenciario, ¿verdad? Sí.
Sí, tenemos varias preguntas sobre las notificaciones. Entiendo que la segunda ley dio permiso, no sé si la palabra es la correcta, para poder notificar vía correo electrónico. Si nos pudiera contar la diferencia de notificaciones, porque en el primer retiro, una de las situaciones que más entrampaban el avance de la tramitación era la notificación personal. Y claro, a ver, en definitiva, lo que más enlentece el proceso es la notificación de la liquidación, ¿sí? Ya. En estricto rigor técnico, la notificación de la liquidación, los tribunales han establecido clásicamente que se hace por cédula. ¿Y qué significa por cédula? Ujú. Es dejar una cédula en el domicilio que la persona indicó en la causa. Por lo tanto, en principio, no habría que estar buscando al deudor. Si el deudor dijo vivo en calle Los Tres Chanchitos de la comuna de, no sé, Pelotillehue, invento, vamos a la calle Los Tres Chanchitos y le dejamos la cédula. No implica esa notificación preguntar si hoy día vive allí, si se encuentra o no se encuentra, etcétera. Lo único que implica es que si hay alguien le preguntan, ¿está el señor? Sí, se la dejan. Y si no hay nadie, se la Queda dejan pegada. pegada en el domicilio. Eso Porque es es lo responsabilidad de la clásico. persona tener actualizado su domicilio. Así opera la ley, porque si no, Ya, sí. imagínense, los juicios serían interminables si para cada notificación tengo que volver a buscar a la persona. Claro. Eso se ha entendido así por los tribunales, pero en estricto rigor, el artículo 23 de la Ley de Tribunales de Familia señala que la regla general de notificaciones en materia de familia es el estado diario y que eso simplifica más el tema, porque la notificación por estado es una nómina que al momento hoy día se hace en forma virtual cuando a las 8 o 10 de la noche el sistema cierra el día, genera una lista. Y esa lista es el estado diario. Y ahí están señaladas todas las resoluciones que se dictaron. La ley, el artículo 23 de la Ley de Tribunales de Familia señala que las notificaciones en familia se notifican así. Por lo tanto, la liquidación debiese entenderse notificada por estado diario. Es Ya. decir, hoy día se firmó, hoy día quedó notificado y contaría 1, 2 y 3 días. La ley para simplificar esto, que es lo que ha dicho, que tampoco no es una novedad, porque el artículo 23 de la misma Ley de Tribunales de Familia ya lo decía. Dice, ahora, si el deudor tiene un correo electrónico, se entenderá que se le puede notificar directamente a ese correo electrónico, Perfecto. que es una forma de hacerlo más expedito y no estar buscando a las personas para notificarlas por cédula. Y sobre todo en esta época de pandemia, no hay nadie que vaya a la calle a notificar, sino a través de la vía electrónica. Pero en ningún caso requeriría que una liquidación fuera vuelta a notificar personalmente, Ya. porque eso es un riesgo, puesto que si yo hago notificar una resolución de liquidación personalmente, puede que nunca encuentre al deudor. Entonces dejaría entrampada hacia el futuro para siempre el cobro de los alimentos. Eso no es sostenible desde el punto de vista jurídico. Así es, así es. La última pregunta, magistrado, ¿ya? Alfonso, pero también lo han dicho varias personas, dice, señor juez, buenas tardes. Me pregunta la siguiente, no debo un solo peso en pensiones. Mandé escrito con todas las cuentas y los depósitos pagados, pero aún así mi dinero sigue retenido. ¿Qué debo hacer? A ver, eso a mí me toca ser juez presidente, además de juez titular, digamos, que resuelvo los jurisdiccionales, es decir, estoy resolviendo el caso a caso en la sala de audiencia ¿Ya? y en las resoluciones. Me toca ser juez presidente en el Tribunal de Familia de Puerto Montt, que implica ver situaciones administrativas, es ¿Ya? decir, reclamos, solicitudes que hacen por fuera las partes. Y dentro de esas me he enterado de muchas personas que no tienen causas de alimentos. Ojo, o sea, técnicamente no son deudores de alimentos, pero las AFP le han notificado que tiene una retención. O sea, tiene ¿Ya? retenido su primero y su segundo retiro. Entonces le dicen, vaya al tribunal y verifique que efectivamente el tribunal le aclare por qué está la retención. Entonces, a muchos de ellos yo le he dicho que le indique, porque en la AFP es la que le dice que tiene retenido, qué tribunal, en qué causa y con qué RIT despachó la retención. Y ocurre que no hay causa. En algunas me he dado cuenta que no hay causa y en otras, como dice este auditor,
no debe. Por lo tanto, si no hay causa, tiene que a través de su AFP indicar cuál es la causa en la cual a él le dieron la orden de retener, porque si no esa retención sería arbitraria. Y en el Claro. caso de nuestro auditor, si él tiene una causa específica, tiene que pedir allí, hacer un escrito y pedir, y él subir los comprobantes respectivos que no registra deuda, que por lo tanto se oficia a su AFP para que le liberen los fondos, porque no existe deuda de alimentos. Perfecto. Y la última, también dentro de los conceptos de cuando ya las deudas están saldadas o no hay deuda. Pili dice, hice la segunda retención, ¿ya? Pero el papá de mis hijos se adelantó y pagó toda la deuda que debía. ¿Qué debo hacer para poder liberar el pago y que él pueda hacer retirar íntegramente su segundo 10%? Ella tiene que subir un escrito a la causa dando cuenta de que está saldado toda la deuda, que no existe Ya, deuda, que está enterado todo el pago de las pensiones, que en la actualidad no registra deuda, por lo tanto con eso pide que se informe al FP para en el evento de que queden fondos disponibles, se liberen en favor del deudor. perfecto. Se entiende. Quiero agradecer la participación de usted, magistrada, como nuestro juez en línea. Son las 15 horas con 45 minutos. Es hora ya de terminar nuestro capítulo de hoy. Quiero agradecer a todas las personas que hicieron preguntas, que estuvieron conectadas. Tuvimos permanentemente cerca de 300 personas conectadas. Y como les contaba, estuvieron viéndonos de Yumbel, Vallenar, Coquimbo, La Serena, Huasco, Paine, Las Cabras, Temuco, Puerto Varas, Isla Maipo, Los Ángeles, Puerto Montt, Talca, Calama, Santiago y también de Puente Alto y muchas ciudades más que no lo dijeron. Agradecidos a ustedes, esperamos haber resuelto en general la mayoría de sus deudas, de sus dudas. Si no, les invito a seguir las redes de Poder Judicial porque constantemente estamos subiendo videos educativos para comprender más la situación de este retiro del 10% y también otras situaciones de la Administración de Justicia. Me despido, quiero agradecer la participación de nuestro juez en línea de hoy, Cristian Alarcón, juez de familia de la ciudad de Puerto Montt. Magistrado, muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones tan sencillas. Bueno, agradezco a ustedes también. Lo importante es que la ciudadanía pueda tener conocimiento de sus derechos. No basta solo con conocerlo, con conocer el procedimiento, sino conocimiento acabado, porque en definitiva eso es lo que redunda en que efectivamente se produzca el ingreso real a el acceso a la justicia, que es lo que busca el Poder Judicial. Así es Así que es. agradecido a ustedes por tomar en consideración, llamarme, digamos, para poder aclarar estas dudas y también a todos nuestros auditores de Puerto Montt. Así que muchas gracias. Gracias a usted, un abrazo y por mi parte me despido. Este programa queda grabado acá mismo en Facebook del Poder Judicial por si usted quiere verlo de nuevo o quiere compartirlo, puede hacerlo directamente desde nuestra fanpage del Poder Judicial. Me despido, un abrazo, que tengan muy buenas tardes y nos reencontramos en un próximo capítulo de Jueces en Línea. Hasta pronto.